Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero estéis muy bien. Y hoy nuevamente con Iru y con Lee, los que tengo justo aquí al lado. Ahora os voy a intentar enseñar a Iru. Ahí está Iru y ahí abajo está Lee, a ver si se ve. ¡Lee! 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 Este perro es muy desobediente y además que se está quedando medio sordo. Bueno, pues os explico. Vamos a ir a hacer un recorrido que evidentemente nos podemos acercar con coche a las zonas donde vamos a ir. Vamos a ir al Pinatei y vamos a ir a la Bartra. Desde luego son zonas a las que podemos llegar en coche, pero la gracia es hacerlo andando. Vamos a hacer un recorrido de más de 20 kilómetros para poder pasar por algún lugar que normalmente no es accesible desde el coche. Estamos en las montañas de Prades. Las montañas de Prades fueron el escenario de, bueno, en primer lugar, de esos primeros habitantes de la zona que habitaban esas balmas, esos masos balmats que se llaman, que es aprovechando esas montañas tan verticales cuya parte inferior está horadada por la erosión, pues ahí aprovechaban para mantenerse resguardados y construir esas masos balmats, esas casas balmadas debajo de esas balmas para poder habitar. Son zonas, desde luego, muy bonitas y que intentaremos visitar alguna volviendo desde la Bartra. Vamos a hacer un recorrido que es hasta el Pinatei andando desde Rojals, y desde el Pinatei vamos a ir a la Bartra y desde la Bartra volveremos a Rojals, ¿no? Entonces yo creo que es una zona desde luego muy impresionante aquí en las montañas de Prades. Vamos a intentar enseñaros algunos de esos masos balmats, vamos a intentar enseñaros alguno de esos masos, de los mases abandonados también que hay por aquí en la zona, esos masos, esas casas típicas catalanas que han quedado en desuso y completamente abandonadas y que hoy por hoy se caen a trozos porque están en sitios pues realmente muy aislados. Las montañas de Prades evidentemente también son testimonio de no solo de aquellos primeros asentamientos humanos, puesto que incluso en los Cogullons se han encontrado hace muy poquito unos grabados realmente brutales, de los más antiguos de Europa, podríamos decir, sino que además fueron el vivo testimonio de hechos, podríamos decir, terribles en la Guerra Civil Española. Estas montañas, como veis, muy densas, con bosques, podríamos decir, muy sucios, son diferentes del bosque del Pirineo, hay mucho matorral, no es un bosque que sea muy limpio, hay muchísima zarza, son lugares ideales para esconderse. ¿Por qué? Porque hay muchas formaciones, hay muchas oquedades, hay muchas cuevas en sus montañas y hay muchísimos barrancos aquí también, debido a que estas formaciones pues tienen estas formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar durante el recorrido iros explicando todo esto, ¿no? Además, en muchas ocasiones, muchas personas que han andado por estas montañas solas, y yo mismo, que he andado algunas por estas montañas solo de noche y sin absolutamente nadie, aparte de mis perros, hemos podido percibir pues como si alguien desde la profundidad del bosque te observara, ¿no? Y desde luego, en muchas ocasiones parece que aunque estés completamente solo, resulta que no lo estás. Mirad, ahí viene Eli, ahí os enseño. Aquí viene Eli. Él siempre tiene que ir por delante. Y bueno, usted delante para que el burro no se espante. En fin. Y entonces estas montañas también han sido testimonio de estas personas que se habían escondido, que habían encontrado refugio aquí en la Guerra Civil y que huyeron de una muerte segura. Os voy a enseñar un mas, el mas de Nogués, que está un poco más abajo, que también es testimonio de esto, de la Guerra Civil Española precisamente, y es un mas donde la familia Nogués escondió de diversas personas
para evitar que fallecieran. La familia Nogués es una familia muy conocida de aquí de la zona, y desde luego ahí pues vais a poder ver esas ruinas, ese último testimonio de este mas que queda ahí aún, alguna pared en pie, que fue también pues el refugio de una serie de personas para que no fueran asesinadas durante la guerra civil. Y es que sí, durante la guerra civil los pueblos eran lugares donde pues los soldados buscaban comida y refugio, ¿no? Pero también aquellas personas que huían de esa guerra también buscaban refugio y eran escondidas también por estos payeses de aquella época. Pues nada, seguimos el camino, es que es un camino, os lo dejo aquí para que lo veáis, baja bastante ahora en este caso, luego iremos más plano, seguramente desde el Pinatei hacia la Bartra, que hay un pequeño desnivel de subida de 300 metros creo, y os lo iré enseñando también. Ya estamos muy cerca del Mas de Nogués, pero quiero enseñaros algo que es completamente alucinante, porque desde aquí se ve muy bien. Hace unos meses estuvimos con Xavier Vidal-Barea en la Mussara. La Mussara es un territorio donde han desaparecido muchas personas y donde una extraña niebla de repente lo cubre absolutamente todo. El día que fuimos con Xavi no había esa niebla, pero fijaros hoy, la montaña de la Mussara está delante mío y es como si estuviera ahí, pues no lo sé, una nube de niebla encima para hacer honor a su misterio. Fijaros porque os pongo la cámara. Ahí lo tenéis, pues completamente alucinante. Es algo brutal. A ver si podemos hacer un poquito más de zoom, porque es que es algo pero brutal, ¿eh? No sé si se va a poder hacer un poco más de zoom, pero la verdad es que es algo completamente alucinante. Porque fijaros que ahí está la Mussara. Fijaros ahí completamente recubierta de esas nubes, ¿no? Esas nubes que de repente aparecen y dejan a la persona pues allí, en una situación pues la verdad bastante complicada, ¿no? Porque, ostras, estás en un lugar en el cual no conoces, estás en un lugar en el cual pues es muy fácil perderte, y además fijaros, hay grandes acantilados. Mira, os voy a enseñar aquí. ¿Veis esta montaña aquí delante? No sé si se aprecia muy bien, pero voy a intentarlo. Hacer un zoom ahí. A ver si puedo. A ver, lo máximo que podamos. Ahí está. Fijaros, estos acantilados que hay ahí enormes, pues esto está en la Mussara también, ¿no? O sea, fijaros, estáis ahí y de repente esa niebla que os cubre, pues os deja al borde de un precipicio y simplemente os despeñáis, ¿no? Y desde luego, el caso más extraño es el joven este que tenía un bar en Tarragona y desapareció ahí sin dejar rastro. Nunca se volvió a saber absolutamente nada de él. Ni a fecha de hoy, en 2026, se ha podido recuperar su cuerpo. Es que en Tarragona hay muchas leyendas. Las leyendas, evidentemente, todos sabéis que tienen una sustentación, y es de alguna forma el recogimiento, esa tradición verbal que pasa de persona a persona, que recogen esas historias a veces imposibles de encuentros misteriosos en medio de la montaña. Y antes de dejaros, antes de acabar este programa, este videoblog, os contaré una leyenda muy chula, que es la de los Dips, que son unos seres terroríficos y mitológicos también aquí en Tarragona, que espero que algún día podamos también ir a investigar. Ahora sí acabamos de llegar al Mas de Nogués. Como podéis ver, está aquí detrás mío. Vamos a hacer un pequeño plano para que podáis verlo
estas paredes que aún se aguantan de pie y que desde luego son el testimonio de que aquí vivieron muchísimas personas en lugares extremadamente remotos. Fijaros esos acantilados tan bestias que hay ahí, los cuales incluso os podéis llegar a perder y acabar despeñados por ahí, ¿no? En los masos, antiguamente, la gente aquí ponía muchos amuletos de protección, porque no tenemos que olvidar que estamos en las montañas de Prades. Y en las montañas de Prades dice la leyenda que había muchas brujas. Y en aquella época, pues evidentemente, se creía que las brujas eran capaces de lo peor y evidentemente pues tenían que protegerse. ¿Y cómo se protegían los habitantes o las personas? Un segundo, voy a poner bien esto, que si no voy a perder el micro, ¿vale? ¿Cómo se protegían las personas y los habitantes de la zona? Pues se protegían de muchas maneras. Luego intentaré en otro pueblo enseñaros una piedra muy curiosa que hay en una casa de reciente construcción, por cierto, que es una piedra que presumiblemente protege a sus habitantes de las brujas. Pues aquí, ¿cómo se protegían las personas? Pues las personas aquí lo que hacían era simplemente usar amuletos para evitar la intrusión nocturna de esos seres fantásticos que en muchas ocasiones llegaron a dejar huellas reales, huellas que se llegaron a documentar. Fijaros, ahora todo esto es un amasijo de piedras, ¿no? Incluso la zona es muy peligrosa. Yo hace muy poco recuerdo que esto estaba aún en pie. O sea, que ha debido caer hace muy poquito, ¿no? Pero en muchos masos, en muchas de estas casas, pues en la entrada se ponía una especie de piedra con forma de pirámide. Intentaré enseñaros una que hay muy curiosa. Y lo que hacían estas piedras era simplemente proteger a las personas de ahí. También se ponía una pata de un búho que se llama el Gran Duc y colgaban esa piedra pues esa pata de alguna ventana o incluso de la puerta, ¿no? Las palmas incluso de Domingo de Ramos se llegaban a colgar para también otorgar protección a las personas en estas zonas. Vamos a intentar ir un poco más allá, aunque ya os digo que está complicado esto porque esto está en ruinas, prácticamente. Bueno, prácticamente no, está en ruinas completamente. Fijaros ahí cómo está esto. Y desde luego aquí queda una cama, fijaros, aquí se ve que aquí hubo un incendio y aquí queda una cama, fijaros, queda una cama y había en la parte inferior, que aún se puede ver, que esto pues, evidentemente supongo que es donde se guardaban los animales. Vamos a intentar colgarnos un poquito más por aquí, fijaros, toda esta parte donde wow, o sea, hace heridos, que os digo, esto está fatal. Pero fijaros ahí abajo que se puede ver aún, a ver, se puede ver ahí, se puede ver una estructura aún donde supongo que se guardan los animales. Este más, fijaros, ahí continúa, ahí atrás, era bastante grande, era una de las casas importantes, más de Nogués, ¿no? Pues aquí, fijaros esta ventana con estas rejas, aquí conocí a unas personas, los cuales sus familiares estuvieron escondidos en este mas y la familia Nogués les llegó a salvar la vida de una ejecución segura a manos de pues, todas estas tropas que lucharon entre sí en la guerra civil, ¿no? Y aquí podéis ver pues cómo está esto, está realmente muy abandonado y está muy peligroso. De hecho, mirad, esto se sustenta por prácticamente levitación magnética, o sea, esto nos podría caer encima en cualquier momento. Incluso esta pared mismo, fijaros, está para caer, ¿no? Pero aquí podéis ver cómo se construía antiguamente y cómo el barro era el hormigón de hoy en día, ¿no? Pues aquí en este mas se dio cobijo a esta pareja huyendo de la Guardia Civil. Me parece que era un señor, que era el abuelo al final de esa gente del pueblo, y se les escondió
y llegaron hasta aquí los combatientes de la guerra civil, los del otro bando, evidentemente, para ver si se había escondido, porque este hombre saltó de un camión y pudo encontrar refugio aquí en Mas de Nogués, ¿no? Vamos a intentar colarnos por aquí para que veáis que este mas realmente era enorme, era una de las casas importantes de aquí de la zona. Y aquí donde había entrada o una ventana, vaya usted a saber, ahora crece un árbol. Estamos aquí intentando entrar, entonces ya os digo, bastante complicado y de bastante contorsión. Y aquí está otra de las paredes. Fijaros, esta columna parece como si fuera una de las columnas principales de apoyo, con estas piedras enormes. Y aquí otra estancia en el mas, ¿no? Pues aquí sucedieron estas historias, y esto, cuidado que nos podría llegar a caer esta piedra aquí. Ahí vemos trozos del antiguo tejado, y desde aquí podemos ver la otra parte en la que hemos estado, que es la parte de atrás, que se veía desde allí, pero que no teníamos acceso, ¿no? Nosotros venimos de ahí abajo. Fijaros cómo está todo esto, ¿no? Y es una lástima que no se conserven todas estas casas, porque realmente tienen muchísima historia. Fijaros estos troncos que hacían de viga y que están completamente podridos y que están cayendo, ¿no? O este que está aquí arriba, que prácticamente aguanta por un suspiro. O estos muros que están a punto de ceder. Pues sin duda alguna la historia de estos masos, de estas protecciones, la gente pues se protegía de estas brujas aquí, es fascinante. Y ahí delante, no sé si se puede ver, todo esto es la cordillera, si seguimos esa línea que nos lleva a la Musara, y desde luego ahí se puede ver esa famosa niebla, siempre hemos dicho, ¿no? Esa famosa niebla de la Musara, que sin duda alguna pues también imbuye o engulle a las personas en esa especie de, podríamos decir, manto de misterio que los lleva incluso a otra dimensión en ocasiones, porque ya sabéis que en la Musara ha desaparecido bastante gente, alguna ha sido encontrada muerta y otra simplemente no ha sido encontrada jamás. Pues aquí estamos, en este entorno que desde luego sin duda alguna es mágico, misterioso, repleto de leyendas y que también, ¿no? Esto pues da que pensar cómo vivía la gente antes, lo aislada que vivían y que se enfrentaban a una gran cantidad de peligros. Y cómo no, pues también a las brujas, ¿no? A esas brujas que de alguna forma acechaban en la noche, o que también parecía que acechaban en la noche, o esas criaturas fantásticas y mitológicas que solían acechar a estos pueblos muy aislados, que no remotos, pero sí muy aislados de lo que hoy en día conocemos o entendemos como la civilización. Fijaros en esta columna, me fascina cómo se aguanta esto se aguanta por prácticamente podríamos decir que por milagro, ¿no? O levitación magnética, no sé, porque también hay mucho magnetismo en todos estos lugares. Pues nada, vamos a continuar explorando la zona. Nos dirigimos hacia el Pinatei, desde luego este era un punto obligatorio de parada, el mas de Nogués. Y también deciros que en estas montañas ha habido de todo, desde fusilamientos, ahorcamientos, asesinatos, desapariciones. Han habido cosas muy misteriosas y muy truculentas. Fijaros, lo que era la puerta, ahora hay un árbol en medio. Vamos a pasar por esto. Realmente os aseguro que no es demasiado sencillo pasar por aquí. Pues aquí, en esta zona, que ha habido muchos asesinatos, muchas ejecuciones, podríamos decir. Todo esto evidentemente deja una huella, deja una impregnación, y sin duda alguna este es un lugar para
venir en la noche si uno tiene valor y, cómo no, pues realizar una experimentación, poner las grabadoras aquí, todo y que pueda haber ruido que venga de ahí. Ahí tenemos, evidentemente, no se ve, pero por ahí está el mar, ahí detrás, y desde luego los ecos del sonido, que son capaces de viajar diversas decenas de kilómetros, pueden llegar aquí. Pero si se hace una grabación en condiciones, con una jaula Faraday que no pese relativamente mucho, es posible que se obtenga algún tipo de grabación interesante aquí en la zona, puesto que en estas balmas, en estos acantilados, pereció y fue ejecutada muchísima gente. Continuamos nuestro camino hacia el Pinatei. Bajando por estos senderos, quiero enseñaros uno de los peligros que podemos encontrar en estos lugares. Imaginad que de golpe os cubre una espesa niebla y fijaros, ahí viene un camino, no os dais cuenta, cruzáis la pista y seguís por aquí. Pues fijaros, podéis caer en una de las muchas balsas que hay abandonadas, como esta, fijaros, que además no tiene ningún tipo de escalera para salir. Y de acuerdo que no es muy profunda, pero un animal aquí podría perecer. Aquí sí que tenemos un montículo de tierra por el cual podríamos escalar, pero bueno, un niño pequeño podría desaparecer muy fácilmente. Es un lugar extremadamente peligroso. Yo creo que aquí debería haber una escalera. De hecho, fijaros, ahí hay una paloma muerta. No sé si se puede ver aquí, pero hay una paloma muerta. A ver si la podemos ahí. Sí, ahí está. No sé si se puede ver, pero ahí hay una paloma muerta, ¿no? En fin, son lugares que desde luego son muy apartados, están aislados de cualquier pueblo. Aquí estamos muy cerca del Pinatei ya. Ahora, fijaros, esto es tan sencillo como equivocaros de sendero. Fijaros, venís de aquí, ¿vale? Y en lugar de seguir por aquí, pues continuáis por aquí. Esto es lo más sencillo y normal del mundo, en medio de una espesa niebla. Por eso todas estas zonas, esta zona de montañas de Prades, es extremadamente peligrosa y misteriosa en según qué tipos de circunstancia. Y desde luego, lo que también os puedo garantizar es que a veces el ambiente, yo que me he movido mucho por las montañas, aquí el ambiente es a veces como que muy perturbador, porque son zonas en las cuales no hay, digamos, mucho tránsito. Yo en esta zona, las zonas de montañas de Prades, me he encontrado en muy pocas ocasiones gente andando por aquí, muy pocas ocasiones. Con lo cual, en fin, son parajes, lugares, desde luego, bastante aislados. Llegamos ahora en breve al Pinatei, ahí tenemos el Toy del Skate, no bajaremos hasta el Toy del Skate. Es un lugar que por desgracia, ha viralizado, pues muy bonito. Son unos baños naturales, unas ollas naturales que hay en el río Francolí y se han viralizado. Y por desgracia, pues la gente acude en masas y la gente pues es muy guarra, muy cerda, porque incluso deja pues sus basuras ahí y sus envases, ¿no? Se toma la barrita energética y deja el papel de la barrita energética. Toda esta gente, pues yo les mando un saludo a todos estos hijos de la grandísima puta que dejan envases de plástico en la montaña, ¿no? Les mando un fortísimo abrazo a todos estos hijos de puta, con perdón, porque no hay otra palabra para definir una persona que deja mierda en la naturaleza. En fin, pues continuamos nuestro sendero, nuestro camino hacia el Pinatei, y cuando estemos en el Pinatei os voy a enseñar una fuente muy curiosa y os voy a hablar de un personaje
que vivió en el Pinatei, que ya no vive ahí, pero que gracias a él hoy en día todos nos secamos, nunca mejor dicho, el culo con papel de celulosa. Bueno, ya hemos llegado al Pinatei de Rojals y aquí queda uno de los safareigs. Es un lugar clásico donde la gente pues venía a lavar su ropa y es uno de los que están reconstruidos y mejor conservados de Cataluña. Los safareigs, estos lugares donde las personas, sobre todo las mujeres, acudían en grupo a limpiar la ropa, pues son lugares que yo recuerdo perfectamente. En Barcelona yo había acudido en muchas ocasiones con mi abuela a lavar la ropa y eran lugares donde se congregaban muchísimas mujeres allí y lavando la ropa pues explicaban todas sus cosas, ¿no? Y de ahí la expresión de fer safareig, no sé cómo se dice en castellano, que es de alguna forma chismorrear, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ahí pues las mujeres era su punto de encuentro y donde se explicaban absolutamente todas las penurias. Y aquí os quiero enseñar un lugar que no es misterioso, pero sí que es fascinante, porque esta fuente la construyó con sus propias manos Ferran Muñoz, al que tuve la oportunidad de entrevistar. Y Ferran Muñoz fue el alcalde sin título de este lugar, el clavó y dejó estas barras también, que desde luego seguramente pues quedarán aquí para muchísimo tiempo. Ferran Muñoz fue el alcalde sin título de este lugar. Él tenía también la llave de la iglesia. Su casa se llamaba Calperocha. Podéis ver aquí hay pues, algunas casas pues, que están quizá un poco más dejadas, pero desde luego el lugar es precioso. Y ahora nos acercaremos a la antigua casa de Ferran Muñoz, que es Calperocha, más que nada para que la podáis ver. Y ahí un poquito más abajo está la iglesia, no nos acercaremos ahí, pero sí que el lugar es muy bonito. El Pinatei de Rojals es un lugar sin duda alguna precioso donde perderse, donde venir a andar y también repleto de leyendas, de esos seres que vagan de noche por los caminos y que de alguna forma pues también asustan a las personas. Esto es Calperocha, la antigua casa de Ferran Muñoz. Ya nos acercaremos más, puesto que Ferran ya no vive aquí. Ferran no sé si aún está vivo o no, pero desde luego la historia de Ferran es increíble, ¿no? Ferran es una de las personas que gracias a una fábrica de papel en la Espluga de Francolí empieza a fabricar el papel higiénico que todos conocemos hoy en día, ese papel higiénico tan suave y que se fabricaba con buata de celulosa y que evidentemente pues no tardó demasiado en sustituir al mítico papel el elefante y evidentemente por razones mucho más que obvias, ¿no? Porque evidentemente el papel el elefante era prácticamente un papel craft. Y como podéis ver aquí también hay casas abandonadas, pero ya estamos en un núcleo mucho más urbano, ¿no? En fin, pues continuamos nuestro camino hacia ahora. Vamos a ir dirección Farena, vamos a ir por unos senderos pues, también interesantes, senderos que unían antiguamente los pueblos y donde los traginers, que eran una especie de, podríamos decir, transportistas de la época, trajinaban con todo tipo de mercancías de un pueblo al otro, recorriendo esos caminos, muchas veces pues simplemente con un burro armado con sus alforjas y evidentemente pues trajinando o transportando todos estos bienes, ¿no? En muchas ocasiones, perdón, que aquí hay alguien que está desbrozando, pues transportando toda suerte de bienes, toda suerte de elementos para comerciar con los mismos o incluso también pues haciendo de paquetería, porque en muchas ocasiones pues simplemente estas personas pues lo que hacían era simple y llanamente transportar pues elementos de paquetería y eso pues también era muy interesante.
En fin, estos senderos, estos caminos que de alguna forma vamos a continuar por ahí, recorrían estos traginers, estos transportistas del siglo pasado, pues también eran de alguna forma el lugar de encuentro con extraños seres, extrañas apariciones, hadas e incluso pues, elementos que hoy en día desconocemos actualmente su procedencia, pero que ahí están y que han quedado grabados en los anales de la cultura popular. Ahora sí, ya sabemos del Pinatei y fijaros en estos muros que hay aquí, estos marges, ¿no? como les llaman aquí en esta zona. Desde luego son muy bonitos. Aquí viene el I. Y estos caminos que antiguamente eran mantenidos y recorridos no solo por las personas que vivían aquí, que se desplazaban de un pueblo al otro. Ahora vamos desde el Pinatei hacia Farena. Eran mantenidos por los traginers que eran los transportistas de aquella época, que iban pues simplemente montados sobre un burro y con sus alforjas pues transportaban víveres, incluso vino, de un lugar al otro, ¿no? Llegaremos al pueblo de Gabriel y Irene Labartra, donde antiguamente se fabricaba vino e incluso muchos habitantes de todas estas montañas y todos estos pequeños llogarets, pueblos que le llaman aquí, acudían a Labartra a por vino. Pues todos estos caminos solitarios, muy poco transitados, fijaros que no hay absolutamente nadie, estamos completamente solos, eran el testimonio de extrañas apariciones, de extrañas criaturas, y de ahí que en los masos, en estas casas, se pusieran muchísimos amuletos para intentar que las personas estuvieran protegidas no solo de las temidas y mal temidas brujas, sino también evidentemente de todas esas criaturas, evidentemente producto de las leyendas y de la transmisión oral. Pero evidentemente, y creo yo, no sé hasta qué punto, hay ciertas cuestiones que pueden llegar a ser verdad, porque yo tengo el pleno convencimiento de que la tradición oral, ni más ni menos, que recoge hechos que acontecieron. Y evidentemente esos hechos son extraños encuentros con extrañas criaturas. Yo os digo que yo he podido hablar con personas que me han relatado incluso el hecho de que han visto una especie de como gnomos burlones, que los han visto. Personas que, algunas de ellas tienen formación, les puedo asegurar, a nivel de ingenieros, o sea, no personas cualquiera, ¿no? O sea, yo he hablado con personas que tienen títulos evidentemente universitarios muy importantes y que han visto cosas muy extrañas en su vida. Por lo tanto, yo no soy quien vaya a negar este hecho, ¿no? De aquí, hoy en día, fijaros, yo descuelgo el teléfono y puedo hablar con Nueva York. Si cogierais una persona de 1600 y la pusierais aquí y le pusierais al otro lado a una persona que está a no miles de kilómetros, pongamos a 100 kilómetros de distancia, en aquella época que tardaban no sé cuántos días en recorrer, diría que es brujería, ¿no? Que es prácticamente algo imposible. Pues pasa o sucede absolutamente lo mismo, ¿no? El hecho de que ciertas cuestiones hayan quedado registradas en el imaginario colectivo y también en esa transmisión oral que se ha podido recoger en libros de leyendas y que evidentemente recogieron y vivieron las personas, no quiere decir que porque sean fantásticas o parezcan increíbles tienen que ser mentira. Pues nada, nosotros continuamos nuestro camino por estos senderos hacia Farena
y evidentemente pues os iremos contando más cosas a medida que vayamos progresando. Se me olvidaba contaros algo que considero también extremadamente curioso y extremadamente importante. Cuando llegáis a pueblos así, en los que no vive prácticamente nadie, es muy difícil que la gente quiera hablar con vosotros. Y yo os tengo que decir una cosa, yo creo que la gente en muchas ocasiones es difícil que quiera hablar con vosotros porque hay gente en estos lugares que parece que huyen de algo o de alguien, no lo sé exactamente, ¿no? Pero que buscan zonas realmente muy aisladas y no quieren salir ni en ningún tipo de grabación, ni en ningún tipo de fotografía, e incluso os puedo garantizar que hay personas a las cuales en pueblos así les sacáis una cámara y se violentan muchísimo. Es como si de alguna forma huyeran de ciertas cuestiones y buscaran estos lugares como un reducto de intimidad. De hecho, en Rojals, en un pueblo que hay mucho más arriba, se descubrió hace muchos años que había vivido en una casa de estas uno de los componentes de los GAL, o sea, en esa zona tan apartada, no remota, pero sí bastante apartada de la civilización. Y eso es curioso. Fijaros cómo son aquí los senderos. ¿No? Estos son los senderos que nos llevan hacia Farena y que vamos discurriendo. Ahora mismo llevamos, pues no lo sé, llevamos pues 7 kilómetros, muy poco desnivel, la verdad. 120 metros de desnivel positivo, o sea, absolutamente nada. 7 kilómetros en Andorra en montaña, pues ya serían muy probablemente, dependiendo de la zona en la que menos, seguramente unos 500 metros de desnivel, ¿no? Y aquí llevamos 120 metros, con lo cual es muy agradable de andar. Pues nada, os vamos contando y seguimos nuestro camino hacia Farena. Bueno, ya estamos llegando a la parte de La Bartra, un pequeño pueblo que durante bastante tiempo estuvo prácticamente abandonado, y como podéis ver los senderos, pues aquí no hay absolutamente nadie. Son senderos muy solitarios, muy solitarios, en los que no hay prácticamente nadie. No muy lejos de aquí está un pueblito que se llama Farena, y desde luego también, ¿no?, esos nombres que son rarísimos. Desde luego, a mí me fascina todo esto porque, bueno, y como os he dicho, estábamos llegando aquí a este pueblo tan pequeñito que hace muchos años estaba abandonado, pero ya hace muchos años que ya no está abandonado. Y estamos con Gabriel y Irene nuevamente. Gabriel, ¿cómo estàs? Doncs estupendo i encantat de que hagis vingut una vegada més, perquè cada vegada que vens, vull dir, aquí sempre descobrim coses que no sabíem. Per tant, encantat de que hagis tornat i això és casa teva quan vulguis vindre. Pues nada, y Irene aquí también. Irene, oye, ¿cómo vives aquí en este pueblecito tan tranquilo? ¿Cómo se vive aquí? Aquí se vive como una reina. Estamos en un paraíso. No hace falta Oye, morirte. y yo te quería preguntar, porque mira, sabes que me gustan mucho los misterios, las leyendas, y evidentemente pues las montañas de Prades están llenas. ¿Os ha pasado alguna vez algo fuera de lo normal? Y esto es una pregunta así, un atraco así a mano armada, ¿eh? A mí no. No, Tampoco. tampoc. A veure, si tu estàs a casa teva i amb els veïns estàs bé, no Clar, passa però mai no res. passa mai res anormal. Quan passa és quan es trenca la Yo normalitat. me refería a normalidad de decir, ostras, pues ha visto una luz extraña por aquí, o he sentido...
Bueno, porque sabéis que aquí en esta zona, ahí justo delante está la Musara, Ah, sí. y fíjate, yo venía andando y estaba todo casi súper despejado y encima de la Musara, como siempre, Sí. una bancada de niebla brutal, ¿no? Boira, Que molta se ha Hay perdido mucha historias, gente ahí, se ha perdido sí. muchísima. Y vosotros veis desde aquí la Musara. Sí, pero a Sí. nosotros no nos ha pasado nunca nada. ¿Y habéis visto alguna luz alguna vez por ahí pululando en la Musara? Pues no. No, i si és, que segurament Que sí. que algú doncs, bueno, fa les seves llums, nosaltres es queda molt lluny Queda des molt d'aquí. lluny, clar. Llavors, per veure-ho, o estàs molt a prop, O has de sortir a la nit. o tens que Claro. sortir a la nit a veure-ho. Bueno, en Sí, todo sí. caso, vivís en un sitio que es espectacular. Aquí delante maco. tenemos esta singlera y delante no sé si se puede ver. A ver, vamos a intentar enfocar hacia allí. Esos acantilados que son brutales, que además están plagados de pinturas rupestres, de grabados, de cuevas neolíticas. En fin, aquí en la Bartra con Irene y Gabriel, muchísimas gracias como siempre por acogerme y bueno, oye, yo no había comido, pero es que Uy. me han sacado cerveza, patatas, olivas. Esto sí que es un misterio encontrar personas tan buenas y tan majas como vosotros. Que Gracias. me acuerdo aquel día que paré aquí y ya desde siempre, ya hace más de 10, bueno, casi 10 años Sí. que vengo parando por aquí. Pues Doncs siempre, encantat. siempre que tengamos salud I y casa que... nostra és casa teva. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya lo sabes, Artur. Pues ya está, así saldréis un momento. Pues yo a veces te veo en Instagram. ¿Ah, sí? Y, Ah. y te pico alguna vez. Digo, Ay, es que yo gracias. soy más mala que para los Bueno, yo teléfonos. soy muy malo. Yo ahora en el TikTok también salgo alguna vez. A ver, eso no tengo. Porque sí, como estamos ahí hemos hecho un pequeño... Bueno, pues ahora ya salimos de La Bartra, que es este pequeño pueblo que muchos podcasts dicen que está abandonado y no es cierto. Hay una casa rural muy chula donde podéis venir a pasar un tiempo y está la casa de Irene y Gabriel, ¿no? Pero bueno, que ellos pues en estos tiempos modernos, pues ya lo habéis escuchado, os han dicho que no han visto nunca nada extraño, ¿no? Pero eso no quita pues que están todos estos relatos antiguos y todos estos encuentros también de estos tragines que están perfectamente documentados. Bueno, nosotros continuamos nuestro camino y ahora pues cambiamos, abandonamos la pista y nos adentramos nuevamente en el bosque para seguir nuestra ruta, en la cual vamos a encontrar un pequeño refugio, abrigo que se usaba antiguamente para los pastores. Os lo voy a enseñar en breve. Bueno, y antes os explicaba lo de los masos balmats o estas cuevas o estas casas que se hacían aprovechando las estructuras de piedra. Pues fijaros, este es un claro ejemplo de esto. Esta estructura de piedra que se aprovecha aquí, veis, aquí tenéis esta especie de piedra aquí que hace como una balma, no exactamente, la balma sería una formación rocosa que iría hasta arriba del todo y debajo habría esta oquedad, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Aquí tenéis la oquedad, aquí, esto pues aquí podemos ver que recientemente se han hecho fuegos y que aquí pues se ha refugiado gente, ¿no? Y esto al final, esto es como vivían nuestros antepasados, ¿no? Imaginad estos caminos, mirad por donde hemos subido, ¿eh? Esto es así, el camino es así, incluso hay una cuerda para poderte agarrar porque esto es bastante empinado y bueno, pues imaginad nuestros antepasados, ¿no? Que andaban por estos lugares completamente solos. Fijaros aquí que hay esta pared aún, está aún en pie y que esto corresponde a esta casa. O sea, se aprovechaban las estructuras de piedra para poder construir estos abrigos, estas casas que servían a la vez pues también para refugiarse cuando los pastores pues estaban por ahí con el ganado. Y esto
pues forma parte, sin duda alguna, de nuestra historia como civilización y como también pues como especie, ¿no? El hecho de que pues tengamos estos lugares que nos recuerdan de dónde venimos, y por eso en muchas ocasiones saltan o florecen esos sentimientos atávicos que nos unen a la naturaleza, ese temor ancestral que ha quedado en el ADN de nuestros antepasados y que evidentemente se nos ha ido transmitiendo, ese temor hacia ese ser magnífico, por cierto, el lobo, también, que ha vagado también por estas tierras, ¿no? Y por supuesto, pues protagonista de muchas historias, algunas de ellas no muy buenas, ¿no? Pero en estos bosques, como os decía antes, igual que cuando uno entra en la selva amazónica, uno tiene que pedir permiso, dar gracias o hacer incluso una pequeña ofrenda de lo que queráis, de una piedra, de una flor, de un pensamiento, o simplemente mostrar un respeto hacia estas entidades que habitan estos lugares, ¿no? Y por mucho que tengamos tecnología como la que llevo yo en la mano, que nos permite grabar estas cosas, pues esto existe. Y luego fijaros, estáis aquí y veis esto, de repente, no sé si se ve, pero esto evidentemente son los restos de una cacería, ni más ni menos. Esto aquí, algún animal pues ha cazado y evidentemente pues queda todo esto, ¿no? O sea que hay una parte de la sociedad que transcurre en la modernidad de las ciudades, pero los animales no han evolucionado igual que los seres humanos. Y eso no quiere decir que sean más tontos, ni mucho menos, ¿no? Sino que al menos respetan su entorno y se integran perfectamente en ese ciclo de la vida, ¿no? Por eso a veces cuando estamos solos en un bosque somos conscientes de que vamos a percibir esas presencias, esas entidades que habitan los bosques, y que por mucho que la modernidad se emperre en negar, continúan ahí. Bueno, vamos a intentar ahora llegar a un lugar que es fascinante, donde hay una serie de grabados y unas balmas espectaculares. A ver si podemos llegar. Bueno, pues aquí tenemos las pinturas famosas que os dije que veríamos, impresionantes. Son los lugares impresionantes, pero es que fijaros, esto es un Mas Balmat, que es lo que os decía antes. Esto es simplemente un acantilado en el cual la formación pues permite esto, sencillamente permite que haya una casa, que se pueda construir una casa. Y esto, sin duda alguna, refleja que los antiguos no solo buscaban protegerse de las inclemencias del tiempo, sino que también buscaban lugares muy fortificados para repeler el ataque de ciertos animales que había en aquella época. Y es que no todos siempre han sido edificios, no todos siempre han sido pisos, no todos siempre han sido viviendas en las que hemos podido estar perfectísimamente protegidos. Pero fijaros lo que es esto. Esto es sencillamente espectacular y quería compartir esto con vosotros porque esto es una maravilla de la naturaleza y sin duda alguna nos recuerda a todos y a cada uno de nosotros lo frágiles e insignificantes que somos ante cualquier cosa y que evidentemente no conocemos absolutamente nada del lugar en el que habitamos, el planeta Tierra. Fijaros, esto era la puerta, ¿eh? Ahora ya completamente derruida. Y eso que se ve ahí al fondo es la Bartra, de donde venimos. Y fijaros qué espectacular. Esto es lo que hay. De aquí, en estos bosques,
Pues recordad, los perros, vampiros, las damas encantadas, entidades que se aparecen, lobos y otras criaturas seguramente que nosotros hoy en día no hemos conocido. Pero el hecho de que no hayamos conocido no significa que no hayan existido jamás. En fin, mirad esto, porque esto es realmente brutal, ¿eh? O sea, es increíble. Puedo estar de pie aquí completamente. Esto es prácticamente a la altura de una casa, incluso en algún lugar mucho más alto que una casa. Y aquí, evidentemente, Lee, que ya está cansado, y Lu también, pues llevan bastantes horas andando y aquí hace bastante calor. O sea, impresionante. Pues nada, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que os haya gustado este paseo tremendo por esta zona y que desde luego nos volvemos a reencontrar en breve.